Bien, distinguidos, retomemos. Habíamos planteado un ejercicio que tiene que ver mucho con tomar decisiones, decisiones que por supuesto tienen que estar asociadas a la regulación. Y les planteaba desde la lógica de que el que habla es, si quieren, el presidente de una corporación, se tiene muy buena perspectiva de mercado para trabajar en Bolivia. Ustedes son los gerentes. El ingeniero, mi amigo Luis Laredo, necesita un préstamo de $2 millones por 6 meses. Tiene cuentas por cobrar, tiene el flujo para hacer esa inversión que le va a dar el retorno. Hay todas las garantías y les planteaba a ustedes desde la óptica de que nosotros como corporación se les había instruido que se ganen la confianza de los empresarios y les preguntaba, ¿le prestarían los $2 millones y a qué tasa de interés? Entonces, ¿qué me diría Diego en esa perspectiva? Sí, bueno, sería como lo estaba planteando, aparte de, digamos, las garantías, se tenía que tener en regla de salvaguardar también todos los intereses que tiene nuestra propia empresa, con lo que tiene que ser legitimación de ganancias ilícitas, poner en regla o, digamos, mediante contratos el pago, digamos, de este tipo de préstamo que se nos está solicitando, ya que no se está haciendo, digamos, eh, por medio de un banco. Entonces ahí también se podría solicitar incluso una carta de crédito o una boleta de primera garantía con un banco para que nos ayude a dar mucha más seguridad con un empresario que es extranjero de paso. Después, si el préstamo sería propio, o sea, entre las dos personas, sí podría tomar el riesgo siempre y cuando la empresa tenga la liquidez o la provisión necesaria para que en caso de una contingencia, uno nunca sabe, nos dice que nos puede pagar, pero puede que haya contingencias y demás. Si la empresa puede soportar, al menos por el mismo tiempo que el empresario va a prometer hacer el pago, sí lo prestaría y la tasa de interés sería una más elevada que los créditos que actualmente ofrecen el banco. No sería una tasa productiva porque son demasiado bajas. Lo plantearía más que nada como una tasa de un crédito, de un crédito de consumo que varía entre el 25 y el 29%. ¿Ya? Y Cristian Choque, ¿a qué tasa prestaría? Son por 6 meses. Un rato. Yo creo que lo prestaría al 20, tal vez, 20%. ¿Mensual? Sí, Mensual. Ervin, Buenas noches. Sí, yo también creo que sería el 20% mensual de igual manera, ya que son 6 meses y de esa forma también uno adquiere ganancias, bueno. ¿ya? Cristian, licenciado, ¿a qué tasa dijo usted? 20. 20. Sí. Karina, Buenas noches al 10. al 10%. Eduardo Arandia, ¿está ahí Eduardo? Jesús Lara, Buenas noches. ¿cómo está? Yo Buenas creo noches. que tendría que hacer un análisis previo, ¿no? Es muy alegre y fácil decir 10, 20%. Tendría que ver cuánta es la tasa activa en el mercado, el riesgo que estoy corriendo, cuál es los riesgos que corro como
como prestamista, qué dejo de ganar invirtiendo un dinero. O sea, es bastante complejo el análisis para definir a la tasa de interés que voy a definir con el empresario que quiera los recursos. Bien. ¿Alguien más quiere contribuir? ¿Nadie? A ver, enciendan sus cámaras. Bien, ahora vamos a ingresar, escúchenme bien, a lo siguiente. Ha pasado el tiempo, el empresario privado les ha devuelto el dinero. Yo llego del extranjero como presidente de la corporación y les pregunto sobre lo que han hecho. Entonces, ¿quién me dijo el 20% mensual? Yo, licenciado. Ya. No me baje mi rango académico. O sea, hay una Ah, diferencia entre un perdón. sargento y un general. O sea, y no les digo de mal. Por eso anda mal la sociedad, ¿no es cierto? Entonces, no se asuste, no se asuste. O sea, ¿a qué voy? Creo que ya no sé ni el servicio militar, dice. No se aflijan de eso. Escúchenme bien. Yo le digo, usted está despedido y lo voy a procesar. No va a cobrar ningún beneficio social. ¿Qué me dice? Tal vez la pregunta sería, ¿cuál es la razón? Es un mal gerente, le digo. ¿Cuáles han Mm, sido los objetivos que he planteado? Se van a ganar la confianza del empresario nacional. Si ese empresario nacional tiene requisitos y le va a poder pagar, ¿por qué le ha cobrado una tasa de interés del 20% mensual cuando la regulación, el Código de Comercio específicamente, le dice usted no puede cobrar más del 3%? ¿Qué me han hecho? Me han quitado credibilidad en la organización, en la corporación. Mi relación beneficio-costo o el costo de oportunidad de invertir en Bolivia bajo el concepto de corporación me quita espacio de mercado. He perdido tiempo, pierdo recursos, no voy a tener sostenibilidad y me voy a ganar algún juicio por incumplimiento de la regulación. O si quiero resolver eso, voy a tener que ir al mundo subcultural y voy a tener que pagar alguna coima, ¿no es cierto? O sea, ya me envasaron como corporación. Ahora, otro elemento. Ustedes la piensan mucho, mucho la piensan. Si les he dicho son gerentes, el gerente tiene que estar bien formado. El gerente tiene que estar atento a las instrucciones del gran directorio, a las acciones o directrices que tiene el gran directorio. ¿O estoy mintiendo? Ustedes son los operativos. Vamos a decir de mejor forma. Son los operativos del nivel estratégico y ocupan la parte media y son los tácticos que van a gestar las tareas para que las inversiones tengan retorno en la organización. ¿Estamos de acuerdo, Cristian? Y ustedes no pueden ser parte del pensamiento vulgar. ¿Saben cómo están pensando? Con miedo, sin razonamiento muy técnico o ambiguamente. Entonces, no puede haber eso en un gerente financiero, por ejemplo, en un gerente
de producción, en un gerente que esté a cargo de la parte del mercado, de la comercialización. Fíjense, esa triangulación tiene que ser una triangulación de lujo. Entonces, ustedes tienen que tener dominio de la regulación y de esa regulación asociada al modelo y las políticas económicas que se dan en el territorio donde va a actuar la corporación, la transnacional, si quieren. Y a ustedes los han contratado para garantizar aplicación de fondos denominados de inversión, pero que tengan retorno respetando la regulación, la normativa vigente. Si ustedes no respetan la normativa, se meten en serios problemas. Y ese es el gran dilema. Les voy a colocar una de adolescentes para que entiendan mejor la cosa. ¿Ya? Vamos a imaginar los adolescentes, varones, mujeres, enamoradizos. Se van a una fiesta, ¿de acuerdo? Se toman sus tragos, bailan, y una de sus amigas se duerme. ¿Ya? Y se quedan 3 amigos, y el resto se va. Y esos 3 amigos dicen, aprovechemos la oportunidad y la violan. ¿Ya? Y le van a echar la culpa al alcohol. Ya quiero que me entiendan. ¿Y qué han hecho esos 3 sujetos? Ese rato actúan, se vuelven delincuentes y después están en problemas. Porque tarde o temprano los van a agarrar. Tarde o temprano se van a ir a la cárcel. Tarde o temprano van a abrir la boca y los van a pillar, como se dice. Entonces, ustedes el primer nivel de gerencia es la gerencia de su vida, de su persona, del respeto con ustedes mismos y con el contexto, aunque en el contexto exista disentimiento. Cuidado que estén queriendo hacer la planificación indicativa de la vida ajena. No se puede. Por eso que en Bolivia no se pueden encauzar como corresponde las inversiones y muchas veces los gerentes son gerentes de nombre, pero en la mayoría de los casos no son gerentes de resultados concretos e impactos en economía, en desarrollo de una sociedad. Quiero que me capten bien la idea. O sea, son cuestiones duras. Esta mañana yo escuchaba hablar a un experto. ¿Ya? El experto, ¿qué decía? Le preguntan a Jaime Dunn, ¿ya? Y le preguntaban cuáles son los impactos que va a tener el referéndum planteado por el primer mandatario. Y el tipo hablaba de todo, menos de la palabra impacto. Entonces, economista, analista. Pero el tipo no tiene un concepto claro. Y le ponían experto. ¿Experto en qué? ¿Qué significa la palabra impacto? ¿Cómo va a incidir la aplicación de fondos en ese proceso del referéndum en la economía, para empezar, para que se den cuenta? Si meten 180 millones, como estaban hablando, esos 180 millones quedan sangre, liquidez a una economía que hoy está estanflada.
Coyunturalmente hablando, sí, mueve, ¿no es cierto?, la transacción. Olvídense si les cae bien mal el presidente, el ministro, todo, o sea, olvídense. El enfoque es impacto. Ese impacto puede ser positivo y puede ser negativo en relación a los intereses, ¿o no es así? ¿Se dan cuenta, no? O sea, unos se favorecen, otros se desfavorecen. Así es la vida. Eso se llama el coste o costo de oportunidad. Entonces, pensemos. El sujeto no contesta sobre la liquidez, pero también podría hablar, si es estudioso, y decir algo sencillo. En el corto plazo, el gobierno está intentando ganar, ¿no es cierto?, tiempo para consolidar algún préstamo, mayor liquidez, está lanzando una cortina de humo. Esa cortina de humo se llama referéndum. Genera polémica y entre los analistas opinólogos, entre comillas expertos, se genera el debate, ¿no es cierto? Todos saben, pero no arriesgan un centavo. O sea, se ven por ahí bonitos en la televisión. Quiero que me capten. Pero acá de lo que se trata es de encauzar, por ejemplo, una gerencia, de encauzar un comentario, de encauzar la profesión estudiando, investigando. Y si el tipo no tiene un concepto claro, entonces, ¿de qué estamos hablando? Yo les podría decir, si a mí me conviene, que todos los empresarios en Bolivia son corruptos. Todos los políticos en Bolivia son corruptos. Pero yo tengo que tener un asidero de investigación. Tengo que contar con indicadores para tomar y hacer expresión de esa argumentación. ¿Me entienden? Entonces, ¿a qué quiero llegar, distinguidos? Ustedes deben tener mucho cuidado en el manejo conceptual. Así es la vida de dura y cruel. Y en nuestro medio, para ocupar un cargo, tienen que desarrollar las competencias que sean acordes a ese cargo. Y les va a llegar. ¿Y cómo les va a llegar? Estudiando, experimentando. Cuando les hablo de estudiar, es investigando las relaciones de causalidad entre las variables, los conceptos que son parte de las interacciones en el mundo de la gestión, en el mundo de encaminar el desarrollo de algo, decidir, planificar, organizar, dirigir, comunicarse, integrar, ser parte del liderazgo, de la empatía, de la resiliencia, ¿se dan cuenta? Y de la capacidad de hacer sinergias. Entonces, ese ejemplo, ¿por qué se los coloco? Quiero que me entiendan. Porque mucha gente aparece en la cárcel por no respetar la regulación. Entre los comentarios de las redes sociales dicen, métele nomás los políticos, ¿no es cierto? Y lanzan una medida y listo. Si hay contradicción con la normativa, con la justicia, entonces van a coimear. Pero nosotros no podemos ser parte de ese mundo. Quiero que me capten bien. No podemos ser parte de ese mundo. Ustedes se están especializando en el mundo de la gestión de proyectos. Están especializándose en la aplicación de fondos que se llaman de inversión y deben tener resultados y externalidades positivas más que negativas en la concepción de hacer desarrollo multifacético en distintas áreas donde se aplique la inversión.
La regulación, clave. Si ustedes piensan un poco, en 1929 ha habido una gran contracción y una depresión en la economía norteamericana, la número 1 del mundo. ¿Y por qué se ha dado esa recesión y luego la depresión de la economía? Ahí va la economía y las finanzas de la mano. Tendrían que ser parte de una relación virtuosa, no tóxica. Quiero que me entiendan. Entonces, ¿por qué se da esa recesión y la depresión? Porque en el mundo de los productos financieros se va inyectando mucha liquidez a las empresas a través de las acciones y la gente es consumista. Pero ¿qué es lo que pasa? La gente se presta dinero porque el retorno de la acción es significativo y está mucho más alto que la tasa de interés, y la gente hipoteca sus casas, hipoteca sus bienes si quieren, da garantías, el banco les presta dinero, con el dinero compran las acciones, pero se olvidan de algo, que en el mercado, ¿no es cierto?, el proceso de producción está acelerado, pero la realización no va a la par de la velocidad de emisión y adquisición de las acciones. Entonces, si la velocidad de emisión de acciones es mayor que la velocidad de realización de lo producido, estamos en problemas. ¿Se dan cuenta? Y ese problema, ¿qué ha provocado? Una psicosis social, señores. La gente se empieza a suicidar y hay sobreproducción. 1929, 1930, estamos hablando de una depresión, de una crisis mundial de sobreproducción. Y la gente se queda en la cochina calle. A ver, pónganse a pensar. Les quitan sus casas, les quitan los bienes que han empeñado para comprar las acciones. La banca quiebra y hay sobreproducción. ¿Y por qué se da eso? Porque no había regulación en relación a ese comportamiento de la velocidad de emisión y venta de acciones más rápida que la velocidad de realización de la producción. Y fíjense, sin regulación, ¿quiénes se van a la cárcel? ¿A quiénes le echan la culpa? Ahí pierden ricos, pero también gente pobre que ha tenido, si quieren, una expectativa de generar riqueza en el mercado de productos financieros a través de las acciones. ¿Quién les devuelve todo lo que se ha evaporado? Y en esa crisis de sobreproducción, ¿qué se hace? Quiero que me entiendan. Se genera desconfianza y se tiene que quemar hasta el producto porque no se lo puede almacenar. Y el ser humano por naturaleza es individualista, oportunista y mañoso, ¿no es cierto? Y eso regula la educación. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Se tienen que quemar el grano, otras cosas, porque regalar, ¿cómo se puede regalar?
O sea, eso no entra en la mente de muchos empresarios en esa época. Y la economía pierde sangre. Quiero que me capte. Entonces, gracias a que no se estudia la regulación, se pueden generar grandes estafas. Quiero que me entiendan. ¿Y quién puede caer ahí? Es el gerente. A veces los que están por encima del gerente, el gran directorio, donde se hace la planeación estratégica, donde se dan las directrices, esos se lavan las manos y le echan la culpa al gerente. Entonces ustedes están en la obligación de tener mucho cuidado en este aspecto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no es firmarle nomás, da la instrucción nomás. Ustedes tienen que ser muy estudiosos para no cometer errores y que no les perjudiquen en su vida. A ver, en Bolivia la regulación es laxa. Pagan la coima y se liberan. Pero el que no tiene para pagar la coima está en serios problemas, se va a la cárcel. Pero en otras sociedades no se acepta la coima. Yo soy boliviano y soy chileno. Tengo doble nacionalidad. Y fíjense la diferencia. Cuando uno está en Chile, hay más orden. A ver, ¿qué le puedo decir si cometo una infracción a un carabinero chileno? Que me dé la boleta. Me puedo disculpar. Le podría decir, o sea, me descuidé. Y si el sujeto dice, esta vez voy a dejar pasar, tenga más cuidado, agradeceré. Pero en nuestro medio, ¿qué es lo que se estila? Ya le están queriendo sobornar porque se han equivocado, han incumplido la norma. No hagan eso. Ustedes tienen que ser gerentes de alto nivel. Generar competencia, productividad y grandes beneficios para sus organizaciones dentro del marco de la responsabilidad social empresarial. De eso se trata, señores. Entonces, yo sé que les he pateado su tablero, no se asusten, de eso se trata, porque tienen que desarrollar pensamiento crítico, metodología, planteamiento para resolver problemas. Desde el enfoque de la regulación, no se olvide. Me voy a permitir compartir en este momento un par de elementos que son claves y que tienen que ver se puede ver, ¿no es cierto? Entonces, que tiene que ver con nuestra asignatura. Segundo, vamos a movernos de manera muy funcional. Y en esa funcionalidad, indicarles que todo el actuar que vamos a ir enfocando de acuerdo a la característica del diplomado tiene que ver con la relevancia profesional, con el razonar en la complejidad de la gestión de proyectos, porque hay muchos intereses, si se han dado cuenta, cuando encauzamos la gestión de proyectos. Con el cumplimiento normativo nosotros vamos a estar vinculados
pero me voy a mover también con todos esos elementos, porque ustedes han pensado en controlar riesgos, en la gestión de riesgos, si se dan cuenta. Hay que pensar en la resolución de disputas, lo más complicado en concordancia a intereses, a conflictividad, que es clave. Entonces, si lo vemos desde el mundo de los objetivos, también llévenlo al mundo de las competencias, de las aptitudes. Ustedes tienen que desarrollar, si quieren, la habilidad de identificar y evaluar los requisitos legales. No se dejen engañar, señores. No seas cobarde, le pueden decir. ¿Vas a desconfiar de mí, que soy tu mejor amigo? ¿Que soy tu mejor amiga? Le pueden decir. Firmale nomás, garantízame. ¿O no pasa eso? Pasa en la vida real. Entonces, evalúen en función de los requisitos legales, la regulación. ¿Ya? ¿Quieren invertir? Cosas claras, no hay amistad. Tiene que haber profesionalidad, criterios concretos de mercado, de función de producción y de finanzas para encauzar la inversión. Entonces, hay que identificar, evaluar y gestionar riesgos potenciales. Ustedes tienen que resolver conflictos, disputas. Tienen que tener la capacidad de analizar problemas complejos, evaluar opciones y tomar decisiones fundamentadas para abordar desafíos en la gestión de proyectos. Tienen que mejorar sus habilidades de comunicación verbal y escrita, así como la capacidad para trabajar en equipo, negociar y persuadir a otras partes interesadas en el contexto de los proyectos. Se tienen que adaptar a los cambios. El que no se adapta a los cambios no avanza, no tiene mente amplia, no está desarrollando pensamiento crítico. Entonces, todo el rato tienen que estar en esa actitud de aprendizaje continuo. Busquen oportunidades para mejorar, actualizar conocimientos y habilidades en la gestión de proyectos a lo largo del curso, de su carrera profesional. Sean primero seres humanos de bien, que es fundamental. Entonces, vamos a hablar de la importancia de la planificación vinculada a la regulación. Vamos a trabajar la importancia de la gestión de proyectos para el desarrollo local. ¿Y por qué les digo local? Porque nosotros nos desenvolvemos en un espacio geográfico denominado municipio. Y desde el municipio, desde lo local, se puede irradiar hasta la relación internacional. Hay que saber trabajar todo ello. Vamos a revisar la pirámide de Hans Kelsen, que se vincule a la gestión de riesgos, a los arbitrajes, a las normas de calidad, que son claves. Vamos a hacer análisis multivariado de los factores que promueven la viabilidad normativa en la gestión de proyectos. Vamos a aprender a razonar con la complejidad y la prospectiva. Vamos a hacer un taller de trabajo multivariado de esos factores que promueven el éxito o fracaso de los proyectos, que tienen que ver, por supuesto, con la regulación, la negociación y otras variables importantes. Vamos a tener un taller de lectura, vamos a generar la participación en procesos de contratación estatal, vamos a revisar toda la normativa que es indispensable, vamos a hablar de la subasta electrónica y el mercado virtual. Tenemos que razonar con la regulación, el régimen medioambiental, que para mí es más ambiental que otra cosa, ya que es clave. La negociación y conciliación y el arbitraje. Vamos a generar una metodología problematizadora, ¿ya? Tienen que desarrollar pensamiento crítico.
metodología de intervención. Tienen que saber plantear soluciones. Entonces, vamos a hacer la parte asincrónica y sincrónica. En este momento estamos en la parte sincrónica, ¿ya? Y la sincrónica en la plataforma que hoy en la noche voy a actualizarla, van a poder trabajar sus tareas, van a poder leer documentos, van a poder ver videos. Entonces, acá, para el tema de la evaluación tiene que ver con un proceso de recolección continua de información, por si acaso, en función de las competencias que va a desarrollar, en función de esas tareas que hacen al constructo de las competencias, y vamos a generar foros, trabajos, ¿no es cierto?, tareas parciales asignados en la plataforma virtual, y las videoconferencias, los tests parciales, etcétera, eso tiene un valor de 35%. La asistencia a las videoconferencias, 15%, el trabajo, los ejercicios, el ensayo que van a hacer, un 50%, y ahí está el total del 100%. La nota mínima, 60 puntos. Tiene que cumplir el diplomante con las actividades, las tareas planteadas. Si no asisten a alguna sesión, por favor tengan la gentileza de ser formales y hacer el justificativo. No se inventen. Lo más importante en la vida es decir la verdad. Si han tenido un accidente, un choque, pero no se inventen. Si han tenido un problema familiar, digan que han tenido ese problema familiar. Esa es la vida real. Pero la mentira no sirve, porque esta es una sociedad demasiado mentirosa, subcultural, si se dan cuenta. Porque les hablaba del orden y el desorden en el que interactuamos. ¿Y por qué hay tanta desconfianza para tomar decisiones? ¿Se han dado cuenta? Porque esta es una sociedad desordenada e hipócrita. Y no todos, por si acaso. Pero se visibiliza más ese tipo de conducta. Quiero que me entiendan. ¿Ya? Pero por peso alto ya nos ven de otra manera y se ve la realidad genérica de otra manera. ¿Estamos de acuerdo? 6 sesiones de videoconferencias programadas por el docente. O sea, dice las 6 tienen que asistir. Si no asisten, revisen la grabación, tengan justificación y fundamentalmente pregunten en la próxima, que es indispensable. ¿Qué dice la participación de las videoconferencias? Se realizará con cámaras encendidas. Entonces yo sé que ustedes pueden tener algún problema que tenga que ver con alguna falencia de internet, como ha ocurrido hace rato, ¿no? Ha habido un apagón y se ha cortado todo momentáneamente. Se ha encendido, pero ya me sacaron del enfoque y del aula virtual, ¿no es cierto? Entonces, siempre traten de cumplir con las reglas de juego, vamos a decir, en este caso de juego académico, ¿ya? Que va a propiciar un aprendizaje significativo en ustedes. ¿Hay alguna bibliografía? Voy a colocarles más bibliografía, por si acaso, y tienen que acostumbrarse a leer, a esquematizar, a desarrollar un pensamiento propio, que es clave. Bien, voy a permitirme ahora, a partir de esos elementos,
hablarles un poco sobre la regulación que es indispensable. ¿Alguien sabe qué significa la palabra factibilidad? Vayan pensando. Se puede ver, ¿no es cierto? Vamos a hacer una evaluación de la viabilidad normativa para la inversión, algunas claves y consideraciones. Cuando nosotros pensamos en asignar recursos, en generar la inversión, esa palabra inversión, no se olviden, tiene que estar bien estudiada. La aplicación de fondos con mucho estudio. ¿Y qué significa todo eso? La factibilidad, el asignar recursos, depende de la viabilidad del mercado, de la viabilidad del proceso productivo, de la viabilidad normativo-legal, de la viabilidad política, de la viabilidad del flujo y sus escenarios, de la viabilidad organizacional, gerencial, del análisis del retorno de las inversiones, de utilizar los indicadores. Depende del análisis PESTEL, político, económico, social, económico, tecnológico, ecológico y legal también. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces hay muchas variables, hay demasiada complejidad. Pero aparte de pensar bien en la viabilidad, nos tenemos que dar cuenta que existe una posibilidad de éxito, pero también una posibilidad de fracaso. Debemos escudriñar en escenarios en los cuales, como el futuro es incierto, ¿qué tenemos que buscar? Tenemos que buscar factores que puedan perturbar nuestra inversión. Factores de volatilidad que tienen que ver con nuestra inversión. Una perturbación tiene que ver hasta con los desastres. La volatilidad con el mercado, las fluctuaciones de precios. Entonces, eso tiene que ver con la varianza. Se aplicó la estadística. Varianza alta, ojo, tenemos que pensar en riesgos, tenemos que controlar esos riesgos para garantizar el flujo. Puede haber cambio de modelo, de política económica, el índice de riesgo país es demasiado alto, ahí no va a valer la pena invertir. Pero tenemos que ser bien pensados y mal pensados. Pero aparte de los riesgos, tenemos que preguntar a los expertos, a esos doctores, magísteres que están súper especializados, cómo se puede ajustar mejor nuestra propuesta de inversión. Entonces, si consideramos esos elementos, los controlamos, los trabajamos, los planificamos, vamos a tener mayor probabilidad de éxito. De eso se trata. ¿Estamos de acuerdo? Bien, pensemos. Desde la regulación, desde las normas, es esencial considerar nuestra inversión desde la óptica de analizar la normativa para saber si la normativa en relación a la inversión va a generar oportunidad o riesgo. Y nosotros debemos ser los estrategas
que sepamos encauzar la inversión y gestionar los riesgos o aprovechar la regulación, que es importante. Entonces, ahí está el complemento, el análisis PESTEL. Estas normas nos van a permitir tener rentabilidad, sostenibilidad en el proyecto, data de largo plazo, eso significa. Entonces, eso es clave. La definición de viabilidad normativa se refiere a la capacidad de un proyecto para cumplir con las normas y regulaciones aplicables. Cuando hablo de la norma, hablo en un sentido macro y la regulación en la parte específico, si quiere. Así de concreto. Macro, micro, retroalimentando a través de las medidas respectivas. A ver, vayan pensando en lo que acabo de decir. Les pido un minutito, por favor. Voy a tomar agua. Se me está trancando la garganta. Bien distinguidos. Si nos damos cuenta, cuando les hablo de esa viabilidad normativa, debemos tener mucho cuidado, primero, en las leyes, la gran regulación que tiene su jerarquía en la pirámide de Hans Kelsen. Entonces, para construir, digamos, una constitución política del Estado, esta se hace en función de los derechos fundamentales, de los derechos humanos, por si acaso. Y se van hilando leyes que están en una constitución. Por otro lado, esas leyes son compatibles a los códigos y que tienen que ver con la jurisprudencia, con la data de uso que es indispensable captar. Y se va bajando a los decretos supremos, a las resoluciones ministeriales que tendrían que ser compatibles, a las disposiciones departamentales que se dan a través de las gobernaciones. Después todo esto tiene que ver mucho con el hilado del ámbito municipal, las ordenanzas municipales, y se va bajando. Quiero que me cabe. Ahora,
Desde esas disposiciones grandes, uno va pensando en una aplicación específica por sectores, por organizaciones que tienen que ver con las inversiones, con esa realidad concreta. Y ahí se va hasta reglamentando, se va degustando, entre comillas, voy a decir, la aplicación de la norma. Por eso que se pasa de la normativa a la regulación específica. Pero para muchos solamente es regulación o es normativa, pero tienen que ver ese tipo de conexión. ¿Estamos de acuerdo, Diego? Sí, ¿Se va captando? Sí, eso es clave. No se aprendan de memoria esto, sino que son tips para que ustedes puedan manejar de mejor manera. Prosigamos. Entonces, vamos a pensar en la importancia de la evaluación adecuada de la norma, de la regulación en concordancia a las estrategias de inversión que han de permitir resultado, retorno de la inversión y por otro lado, impacto favorable de la inversión. Ese impacto en el multiplicador de la economía, el Producto Interno Bruto, ese impacto en la concepción del desarrollo, en el modelo que se tiene en vigencia. Entonces, todo eso es claro. Pensemos en estas claves, en estos tips que son importantes para evaluar la inversión, el proyecto, desde el ángulo de aplicabilidad de la norma, de aprovechar la norma, pero también de tener la capacidad de gestionar la norma. Entonces, en estas claves hay que identificar, quiero que me entiendan, las regulaciones locales, pero también debemos identificar los actores del contexto, los stakeholders, o sea, es el cliente interno, el externo, todos esos agentes, actores de la economía. Y se sobreentiende que a partir de esos conceptos debemos pensar en una evaluación de impacto ambiental. Entonces, fíjense, ¿quieren hacer una evaluación efectiva? Analice, revise la norma grande, la regulación local, identifique a los actores que están involucrados en el contexto local, los actores que nos puedan favorecer, pero también esos actores que nos quieran perjudicar, que se consideren la amenaza para la perspectiva y sostenibilidad de nuestra inversión. Paralelamente, hay que incidir en la evaluación del impacto ambiental. Entonces, en función de ello, estamos avanzando de forma interesante. Cuando se analizan las regulaciones, revise leyes, revise normativas. O sea, fíjense, lo más alto, si quieren, en esa pirámide de Hans Kelsen. Revise los derechos humanos, revise los códigos, vaya bajando en grada, en coherencia, congruencia y correspondencia, para ver cómo éstas afectan al sector. Es fundamental entender la regulación local, el modelo, sus exigencias, sus estrategias, la parte regional, pero si también vamos a exportar,
veamos la parte internacional. ¿Cómo va a influir esa regulación en nuestra inversión? Reforzamos. Acá estamos hablando de esos actores, el cliente interno, externo, la competencia, los intereses que se dan en el contexto. Hay que comprender las expectativas, sus preocupaciones de aquellos que se verán afectados por el proyecto, por nuestra inversión. Acá está la comunidad, están los gobiernos y organizaciones no gubernamentales. Pero también hay que razonar con la parte gubernamental, por si acaso. Por ahí esos son un riesgo grande. Por ahí son los extorsionadores, los manipuladores. Hay que ser prudentes, bien pensados, pero también mal pensados. Cuando se habla de la evaluación de impacto ambiental, nos tenemos que anticipar a los efectos de un proyecto sobre el hábitat, el medio ambiente que se dice. Entonces, ¿cómo va a incidir nuestro proceso de inversión, de producción en ese hábitat? ¿Vamos a cumplir con las reglas de juego que hay en ese contexto? ¿Vamos a tener que generar proyectos complementarios, inversiones complementarias para mitigar la contaminación que pueda generar nuestra inversión en ese contexto? Entonces, esto tenemos que cumplir sí o sí. Entonces, con eso estamos gestionando, mitigando riesgos, porque debemos darle viabilidad a nuestra inversión, viabilidad con retorno e impacto. Pensemos en los riesgos normativos. Pueden haber cambios de leyes, hay que estar pendientes. Pueden generarse sanciones por incumplimiento en estos cambios y la posibilidad de litigios porque se van a dar ambigüedades, interpretaciones a conveniencia que tengan que ver hasta con el ejercicio del poder. Entonces, es importante identificar y gestionar estos riesgos para proteger nuestra inversión. También la normativa genera oportunidades. Pueden haber incentivos fiscales. Puede haber arancel cero para la formación bruta de capital, que es parte de la inversión. O puede generarse o puede tener la norma, la medida, si quieren, impuesto a las utilidades cero durante los próximos 5 años para que se pueda generar empleo con la inversión que estamos encaminando. Si el sector es riesgoso, por ahí existen subsidios, la parte agrícola, pecuaria, o por ahí por la parte energética, sigue el subsidio en relación al tipo de tecnología que se va a utilizar para encauzar el proceso productivo. Entonces, cuidado que piensen que todo subsidio es malo. El subsidio genérico, el subsidio que genera el parasitismo, el subsidio que promueve exceso de déficit fiscal, que esté asociado a la intransparencia, ese sí es de los parásitos. Pero también el subsidio da oportunidad de crecer al inversor joven, de impulsar la generación de empleo, de mejorar la tecnología, de controlar la inflación, ya de mantenerse en un mercado, entre comillas, ideal en competencia perfecta. Entonces, estos elementos mejoran la viabilidad y rentabilidad del proyecto. Hay que trabajar, hay que estudiar las regulaciones internacionales que pueden impactar en nuestra inversión, que pueden aperturarnos mercados. Hablamos de las normas de la Organización Mundial del Comercio, de los acuerdos bilaterales o entre países. Entonces tenemos que ser estudiosos
de la regulación que incentive la integración, la generación de ingresos, la gestión de una economía de inyección más que de una economía de filtración. Los aspectos éticos en la normativa son importantes. Tenemos que alinearnos con los valores de la sociedad, con las expectativas de los consumidores. ¿Para qué? Para estar acreditados, para que nos crean, para que tengamos reputación, que es clave. Y eso tiene que ver con la teoría de la calidad, con minimizar el error, para que la inversión tenga resultado e impacto. Hay una serie de metodologías diversas, por supuesto, para realizar la evaluación de la viabilidad normativa. Se pueden hacer análisis cuantitativos, cualitativos, que van a permitir la comprensión integral de la situación normativa en el contexto donde pretendamos hacer la inversión. Si quieren, la macrolocalización asociada a la microlocalización, pero en el estudio de viabilidad normativa, utilizando métodos cuantitativos y métodos cualitativos. Hablemos ahora un poco sobre las herramientas de evaluación. Se puede utilizar software para gestionar riesgos, se puede hacer análisis multivariable, podemos trabajar con lo que es la prospectiva, con el análisis de bases de datos de normativas y plataformas para confluir en el análisis de impacto. Estas herramientas facilitan la evaluación más precisa y eficiente. Hay que saber analizar casos de éxito en la evaluación de viabilidad normativa. Esos estudios de caso nos van a permitir mejorar nuestra metodología. Son valiosas lecciones de empresas que han logrado navegar con éxito las regulaciones para que puedan servir como modelos para que nosotros podamos seguir. Algunos desafíos comunes. La falta de información. No hay que decir falta, restringida, que es lo correcto. Hay que revisar las tendencias, los posibles cambios de las normativas, la resistencia al cambio de los actores que son parte de la economía, el actor interno, el actor externo, tienen una manera de pensar y como hace rato les decía, pueden ser tan desconfiados como me han demostrado ustedes. Pueden tener algunos prejuicios, pero acá hay que trabajar con la ciencia. Entonces, hay que superar estos obstáculos para que encaucemos viabilidad normativa. Veamos algunas conclusiones. Esas conclusiones tienen que ser parte de un abordaje serio, científico, de discusión coherente, congruente, de correspondencia, de complemento, previo disentimiento sano. Esa es la única manera de asegurar inversiones de larga data, de largo plazo y que sean rentables. Por si acaso en los proyectos que son los instrumentos claves para el desarrollo, se aplican los fondos y hay que hacer que esos fondos, escúchenme bien, esos fondos tienen que consolidar empresas reales. Por eso a veces hablamos mucho del emprendimiento, de la incubadora de empresas,
del negocio, pero esos no son empresas, es el preámbulo. Y hay que garantizar mercado, proceso productivo, finanzas, triangulación que garantice resultado, autosostenibilidad y consolidación de la empresa. Pasar del emprendimiento a la empresa, a la corporación, no es sencillo. Y eso es para mucho estudio, para mucha tenacidad, constancia y testeo real del mercado. No se olviden eso. Bien, señores, vamos a trabajar ahora un video que tiene que ver con el manejo de la regulación. Y les voy a pasar un link. Ustedes lo pueden ver con calma. No se aflijan mucho con este tema. Dura más o menos unos 60 minutos. Pero quiero que vean esa crisis de 1929. Les voy a colocar en el chat. Tenemos un grupo de WhatsApp. A ver, vamos a mirar. Sí, tenemos un grupo de WhatsApp. A ver, póngame un hola, por favor, ahorita. Y ahí voy a enviar eso. Listo. Han levantado Ervin su manito, ¿no es cierto? Listo. Bien, les voy a colocar eso, pero quiero que los revisen con calma. Quiero que utilicen los conceptos que hemos trabajado hoy. O sea, lo que me interesa es que reflexionen ese video. Y ahí se van a dar cuenta de la importancia de la regulación, de la economía, del ciclo. Son muchas variables interesantes que las van a poder aplicar a lo que estamos viviendo también en nuestra crisis monetaria de moneda internacional. Y también en el análisis de lo que está pasando, si quieren, en el ámbito de la formalidad e informalidad de la economía. Porque es interesante, ¿no? Razonar esos elementos. Bien, señores, yo les paso el link y cerramos la primera sesión. No se preocupen, vamos a tener un poco más en relación, si quieren, a lo que estamos perdiendo estos minutos. ¿Pero por qué? Porque ustedes tienen que ganar en revisión y eso no les voy a colocar acá como video que no corresponde. ¿Ya? Entonces, aumentamos un poquito más en las otras sesiones y si necesitamos algo adicional, encantado. Yo no me muevo por plata, me muevo por resultados académicos, por resultados que desarrollen pensamiento crítico. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, un ok en el chat y nos vemos. Nos vemos el miércoles. Muy buenas noches. Hasta el miércoles, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.